verdad que la Biblia nos enseña que es muy bueno que nosotros como cristianos, como miembros de la familia, nos podamos reunir. Damos gracias a Dios porque una vez más Él nos permite estar reunidos con el propósito firme de alabar su nombre, darle la gloria, la honra. Vamos a acercarnos a su presencia a través de las alabanzas, a través de las oraciones, y debemos también estar dispuestos a ser edificados por medio de la palabra de Él. Vamos a empezar en esta hora, vamos a suplicarle a nuestro hermano Rubén Barahona de la Congregación en Santa Eduviges que nos ayude con una oración para ponernos en las manos de Dios y que iniciemos este culto con gozo en nuestro corazón y que de esa misma forma nos mantengamos, ¿verdad? Adelante, hermano Rubén. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar reunidos. Te pedimos, Señor, la bendición para cada familia, Señor, que estamos acá, Señor, conectados, Señor, para escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Padre Celestial, de que esta noche, Señor, seamos edificados, Señor, y te pedimos, Padre, de que abra nuestros oídos, Padre, y nuestro corazón, Señor, para atesorar esa santa palabra, Señor, que viene en tu nombre especial. Te pedimos, pues, que esa palabra, pues, sea como una semilla, Padre, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para que germine, Señor. Así te pedimos, Padre Celestial, de que todo lo que hagamos en esta noche, Señor, todo sea, Señor, bajo tu agrado, Padre Celestial, y desde ya te los ponemos en tus santas manos, Señor. Bendice, Señor, pues al hermano que va a ser expositor de esta palabra, Señor. Te pedimos tu bendición, Padre Celestial. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que te quedes con nosotros de principio a fin. Pues todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Rubén. Vamos a tener unas alabanzas para alabar el nombre de nuestro Padre Celestial con nuestro hermano Juan Ramón. Vamos a darle el tiempo a él para que nos dirija. El hermano Juan Ramón de la Congregación en Estanzuelas. Bien, ¿verdad? Vamos a cantar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por la vida que nos regala. El cántico 539, hermano. 539. Amén, hermano. 539. Sí se escucha, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Se escucha bien, Sí, hermano? hermano, se escucha. Muy bien. Dice el cántico. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Que tú vives, Señor, que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Amén. Solamente Cristo nos ha dado la victoria, hermano. Cántico 360 en los signarios, ¿verdad? Cántico 360. Un cántico muy maravilloso, el cual nos invita a que tenemos que estar pensando en Dios, de continuo, ¿verdad? En todo momento. 360. Entonamos el cántico. Dice el cántico. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú.
porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Amén. El cántico número 2, hermanos. 2, el cántico. Cántico número 2. Entonamos el cántico número 2. Entonamos el cántico. Dice el cántico. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. No. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Hacia el camino llano, libra el pesar. Cante en las noches tristes, cante en el sol y en luz. El mal así resiste, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón. Alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor. Cante el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas, si medroso estás. Dios quitará tus cuitas y cantando vas. Amén. Y Él quitará todas nuestras preocupaciones, hermanos, y nosotros nos dedicamos a cantar, orar y meditar en la palabra de Él. Él nos va a ayudar. El cántico número 6, hermano. Cántico número 6. No sé cuánto tiempo tengo que tener de canto, hermano. Hasta las 6, hasta las 15 minutos, entonces hasta las 8:15 estará bien. Puedes todavía un par de cantos más. Muy bien. 8:15. Muy bien. Vamos a cantar. Entonces, hermanos, dejamos ese último canto, ¿verdad? Vamos a entonar el cántico número 12. 12, el cántico. Entonamos el cántico número 12. Dice el cántico. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Se me esconde pero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras tenga que vivir, mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel,
roca de la eternidad. Amén. Este cántico, ¿verdad, hermanos? Es para nuestros seres queridos, los cuales no han obedecido la palabra de Dios. Porque dice, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solamente en Cristo, hermanos, podemos pagar esa deuda. Solamente obedeciendo a Cristo. Entonamos el cántico número 9. Número 9, el cántico. Un cántico muy maravilloso. Entonamos el cántico número 9. Dice el cántico. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza sublime los cielos darán cuando venga glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirán, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Amén. Con esa alabanza, hermanos, vamos a pasar a la palabra de Dios, porque sabemos que solo la palabra de Dios tiene que hallar cabida en corazón y mente de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano Juan Ramón.
Vamos a ponernos en las manos de Dios para que la enseñanza de esta noche pueda hallar cabida en nuestro corazón, en nuestra mente, y que la podamos llevar a la práctica, sobre todo en estos tiempos. Vamos a suplicarle a nuestro hermano Marlon Sánchez que nos ayude con la oración. Hermano Marlon de la congregación en Santa Rita. Bien, vamos a orar. Oremos. Padre Santo, Señor nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos en esta noche que nos tienes reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos como iglesia, adorando tu santo y poderoso nombre con estas alabanzas, con gozo y alegría en nuestros corazones. En este momento, Señor, vamos a escuchar el mensaje de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos llenes de humildad para recibir con mansedumbre esa palabra en nuestros corazones, que nos llenes de sabiduría para poder entenderla y atesorarla, y que sea de provecho en nuestra vida diaria. Bendice a nuestro hermano que va a compartir con nosotros el mensaje de tu palabra. Bendícelo en su vida espiritual y bendícelo, Señor, para que siempre tenga ese gozo y esa alegría de compartir el mensaje con todos sus hermanos. En Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, dejamos el tiempo a nuestro hermano Julio Mateo. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Espero que estén disfrutando la cuarentena. He decidido, cuando comenzó la cuarentena, hermanos, pensé, porque en la congregación ahí en San Marco estábamos leyendo los Salmos y estábamos en el capítulo 46 más o menos. Pensé que iba a comenzar a hacer un estudio acerca de Salmo 46, 47 y 48, porque son los salmos donde se basa el canto Castillo Fuerte, nuestro Dios que escribió Martín Lutero, el monje. Pero, y si ustedes se fijan, y cuando yo hice mi primer Facebook Live, el primero en toda la vida, yo puse un título, ¿no? Dios está en su trono. Porque yo pensaba hacer una introducción y luego llegar a ese salmo. Pues todavía estoy en la introducción porque no hemos llegado a ese salmo. Yo espero que la cuarentena, yo sé que ustedes no quieren, pero yo espero que se alargue para que pueda llegar yo al Salmo 46, 47 y 48, ¿verdad? No me desilusionen mucho. Pero como parte de esa introducción, hermanos, he estado tratando de comunicar a ustedes que aunque en sí una enfermedad no tiene nada de bonito ni nada de gracioso en sí misma, es el manejo que Dios hace y la actitud cristiana que nosotros tengamos, el comportamiento digno que tengamos del Señor en medio de esta situación, que hace ver lo positivo de todo esto. Y por eso les voy a pedir que abran su Biblia en la epístola de los 2 de Corintios, en el capítulo 12. Y ahí van ustedes a encontrar el famoso título de El aguijón en la carne. Y que ustedes conocen bastante la historia. Esta historia, hermanos, es famosa no solamente porque habla de problemas, sino porque yo creo que a muchos de nosotros pues nos gusta oír cuáles son los problemas que tienen otras personas, cuáles son sus debilidades y hasta sus posibles fracasos. Por eso es que existen esos problemas de la televisión como Hola El Salvador o Despierta América y yo no sé cuántos otros más y un montón de revistas, porque a la gente le gusta enterarse qué pasa con los famosos, ¿verdad? Y pues en la Biblia y entre nosotros, pues una de los personajes más famosos que conocemos en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, ¿no? Y en este capítulo 2, hermanos, de Segunda de Corintios, se hablan cosas bastante privadas de Pablo, cosas que no son comunes leer. Es decir, ¿cómo era realmente este superapóstol? Y casi nosotros siempre estamos conscientes de las fortalezas de él. Pero en esta especial porción de la Biblia también se habla de sus debilidades.
Y se nos cuenta, hermanos, no solamente para que nosotros nos veamos, o más bien no para que veamos satisfecha nuestra curiosidad de querer saber qué es lo que pasa con algunos personajes de la Biblia, sino porque hay una enseñanza clave detrás de esto que creo que es importante para que nosotros compartamos en esta ocasión. Y mire por favor el versículo 1, comenzando en el versículo 1, dice el apóstol Pablo. Otra vez, los que saben cómo predico de nuevo, quisiera estudiar con ustedes del versículo del 1 al 13, pero eso significa 3 horas, ¿no? Así que no se afligen, solo va a ser una y vamos a ir a los puntos que son más relevantes. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Esas son palabras del apóstol, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Ok? Entonces, lo primero que le está estableciendo, que no es ningún beneficio en que uno solito se gloríe. Y eso de entrada ya nos hace entender de que el texto, hermanos, no está hablando de la gloria que recibimos de otras personas, sino de la gloria que nosotros nos podemos dar a nosotros mismos, por diferentes razones. Pero dice, eso de autoglorificarse, eso de autoexaltarse, dice, hermanos, no es de ningún beneficio. No tiene provecho, no es ninguna ventaja. Al contrario, siempre va a ser un problema. Porque cuando nosotros conocemos gente así, hermano, no son gente que nos simpaticen inmediatamente. Aquellos que les gusta exaltarse a sí mismos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, sin embargo, voy a hablar de las visiones y las revelaciones del Señor. En el versículo 2, note usted cómo comienza a contar una historia que es bastante personal y privada, pero comienza a hablar en tercera persona, es decir, como que estuviera hablando no de él, sino de otro. Okay, como que estuviera hablando de usted, por decir algo, ¿no? El versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios es el que sabe, fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, y vuelve a repetir, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, y Dios lo sabe. Pero el tal hombre, dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Obviamente, como está hablando de visiones, es algo que él vio. Pero aquí agrega también que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, es decir, no es algo tonto lo que haría, porque diría la verdad, pero lo dejo, es decir, eso de gloriarme, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. En otras palabras, no soy yo el que va a hacer su presentación, autopresentarse y presentar a ustedes una carta donde están mis atributos. O algo muy común en nuestros días, ¿no? Cuando alguien va a predicar, siempre sacamos un tremendo currículum, ¿no? Estudié en tal lugar, ha hecho tales cosas. Es el apóstol Pablo. Pues no, yo no lo voy a decir, que alguien más lo diga si quiere, pero yo no haré tal cosa. Dice, el versículo 7 dice, y aquí es donde comienza la parte medular de nuestro estudio, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El texto continúa más adelante, pero quiero comenzar ya a enfatizar algunos asuntos. Si usted vuelve un poquito al versículo 2, solo quiero decirle que cuando Pablo está hablando de esta experiencia de haber sido arrebatado al cielo, hermanos, él dice, esto pasó hace 14 años. 14 años, hermanos. 14 años. ¿Se imagina usted hace cuánto tiempo? Mira, hermano, si usted o a mí no pasara algo tan glorioso, tan maravilloso como ser llevados al tercer cielo, y dice el apóstol, bueno, yo no sé si corporalmente fue, tal vez fui con todo y cuerpo, pero yo no sé, dice, tal vez no fue en el cuerpo, solo en el espíritu, yo sabe, lo único que sé es que yo me sentía en el tercer cielo, y eso fue hace 14 años, o sea, si eso me pasara a mí, hermano, yo creo que no han ni terminado de amanecer y yo ya les estuviera mandando un WhatsApp a ustedes y diga, hermanos, ahorita vengo del tercer cielo.
Y usted haría lo mismo, le estaríamos contando esto a todo el mundo, porque es una experiencia muy especial. Pero el apóstol Pablo, por 14 años, hermano, se quedó callado. Se quedó callado. El texto dice, versículo 4, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Fíjese bien, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, y esta es la experiencia de él, hermano, yo entré detrás del velo. O sea, ese velo que Cristo rompió, pero yo entré detrás de ese velo auténtico. Y yo estuve en el paraíso delante de la presencia de Dios. Mire, muy pocos han entrado ahí. De lo que sabemos, el único que ha entrado ahí y nunca ha salido es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, pero yo estuve ahí y no solo vi, sino oí también cosas. Vi cosas y oí cosas. Hermanos, que yo no le puedo repetir a los demás. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor no conviene que los demás lo sepan. Porque es imposible decirlas, es imposible explicarlas. Yo me quedé con eso en la mente y no puedo decirlo. Entonces, cuando uno tiene una experiencia de ese tipo, pues sería muy normal que uno se enalteciera. Sí, hermanos. Mire, a veces, como les digo, a veces nosotros contamos, ¿no? Oh, fue invitado en tal lugar a predicar. A mí me invitan a lugares para que predique. ¿Se imagina usted que lo invitaran al cielo el mismo Dios? Si nos gusta contar a qué lugares nos invitan o cuántos amigos nos siguen en Facebook o en Twitter y entre más tenemos, más importante nos sentimos. ¿Se imagina usted que el que nos siguiera fuera Dios mismo y nos llevara hasta el cielo y Él nos invitara a estar enfrente de Él, delante de su trono? Pues sería lo más normal que nos enalteciéramos, ¿no? Es más, es que de hecho Dios mismo lo hizo. Cuando Dios lo llevó a Pablo al paraíso, al tercer cielo, Dios lo exaltó sin duda alguna. En otras palabras, hermanos, eso de ser exaltado por Dios, pienso que es un peso grande. Un peso tan grande que realmente nosotros no lo soportaríamos. Y tal vez esa es la razón porque nadie ha pasado por eso excepto el apóstol Pablo. ¿Ok? Porque nosotros con menos cosas que nos enaltezcan, con menos cosas, como les digo, eso que nos inviten o que alguien nos invitaron a comer. ¿Ok? Cuando en la iglesia alguien nos regaló algo y no le regaló a otros. Con eso que hemos recibido, muy pronto nos inflamos. La vanidad, ¿verdad? Y nos extraviamos en esa vanidad, hermanos. Y descubrimos muy pronto que realmente no tenemos nuestros pies bien fundados sobre la tierra. No, entonces, como les digo, es algo bien difícil para que nosotros dominemos esto. Déjenme seguir un poquito esto y téngame paciencia, porque usted me va a preguntar ahorita, hermano, ¿y qué tiene que ver eso con el coronavirus? Bueno, en el versículo 5, ya vamos a llegar a eso, en el versículo 5 dice San Pablo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Ok? Lo que está haciendo nuestro hermano Pablo aquí es que él está siendo muy honesto acerca de sí mismo. Él enseña, lo que él está diciendo es, sí es cierto, yo fui al tercer cielo y podía glorificarme de eso, pero mire, yo sé que yo no tengo ese halo, yo no tengo esas alitas angelicales. Yo sé que no tengo esas ventajas que tienen estos seres espirituales. No, lo que yo tengo más bien, dice él, son debilidades. Y en este sentido, deberíamos de comenzar a entender que lo que el apóstol Pablo está diciendo es, yo soy como ustedes. Por lo tanto, yo soy un ejemplo adecuado para ustedes en situaciones de este tipo. Mira, a veces nosotros tenemos la tendencia a poner a los apóstoles o personajes bíblicos como Pablo tan en alto que pensamos que nosotros jamás podemos llegar a lo que ellos son. Y es muy probable, hermano, que no lleguemos a hacer lo que ellos llegaron a hacer, los apóstoles, Pablo, del que estamos hablando. Pero lo que Pablo transmite acá es, pero mira, yo quiero que entiendan esto. Yo tuve mis batallas como ustedes las tuvieron también. Y mis batallas son ejemplos disponibles para ustedes. Porque nosotros somos compañeros de batalla. Y ustedes pueden pelear como nosotros lo hicimos, dice Pablo. Porque nosotros también tenemos debilidades. Pero nosotros tuvimos victorias. Y saben que esas victorias nos las dio Dios.
En esa glorificamos a Dios y nosotros tenemos al mismo Dios que glorificar y el mismo Dios que pelea con nosotros. Es nuestro Dios, es lo que diría el apóstol Pablo. Es decir, mire, el mismo espíritu que operó en Pablo y todos los demás apóstoles, es el mismo espíritu que opera en nosotros. El mismo Salvador de Pablo y todos los demás apóstoles es también nuestro Salvador. Y el mismo Padre que le da su poder y su potencia a Pablo y a los demás apóstoles, ¿sabe usted pues? Que también es nuestro Padre. ¿Ok? Él es el mismo. Por lo tanto, tenemos el mismo poder, tenemos la misma guía y tenemos la misma plenitud, hermano, de la deidad que ellos tuvieron. Es la misma exactamente en nosotros. Por eso Pablo, creo en este versículo 5, dice, mi hermano, sí es cierto que yo he tenido ciertas experiencias muy lindas en el cristianismo, pero piensen esto, yo tengo tantas debilidades como cualquier otro. Como ustedes también, porque yo soy humano. Sigo un poquito en el versículo 6, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense en mí más de lo que ni ve o oye de mí. En otras palabras, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, que es cierto que yo me puedo levantar, porque el Señor me exalta. Eso mismo puede pasar con ustedes. Y quiero que entiendan en esto. ¿Okay? Yo puedo, si quisiera gloriarme, yo puedo, porque el Señor ha hecho cosas conmigo, pero lo ha hecho con cada uno de nosotros. Pero recuerde esto, seguimos siendo hombres, seguimos teniendo debilidades, que como nos levantamos con Pablo, porque Pablo estaba en esa posibilidad también, él puede caer porque tiene debilidades. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, mira, yo no estoy en un nicho, yo no estoy en un altar en que ustedes no me puedan reprochar nada. ¿Sí? Y si no podemos reprochar a Pablo, hermanos, o sea, si no podemos dejar de reprochar a Pablo, porque dice, yo no estoy tan en alto que no tenga algo que me reprochen. Sí, hay cosas que me pueden reprochar. Dice, y si no podemos pensar que Pablo es irreprensible, entonces tampoco nosotros. Por eso pero otra vez, por eso el apóstol Pablo habla de sus debilidades, para que entendamos que si él tuvo grandes victorias, esas también son posibles para nosotros. Y que no podemos excusarnos en que la naturaleza de él es inalcanzable para nosotros, porque somos hombres como él. Sí, es verdad que debemos rendirles un respeto o admiración a nuestro hermano Pablo, pero es una admiración que entiéndase que ellos nunca buscaron, que él no la buscó. Lo que él está hablando es que él tiene un ejemplo que es útil para nosotros y que debemos de buscar. Quiero presentarles esta idea. Si yo pienso, y usted piensa en el apóstol Pablo, sabemos que el apóstol Pablo es un hombre que tenía mucho conocimiento. Tanto así que Pedro, incluso inspirado por el Espíritu Santo, dice, es que lo que dice el brother Pablo, cuesta de entender, hermano. Sí, y a veces él está hablando y se queda hablando solito porque uno se quedó atrás, ya no entendió lo que dijo. Pues Pablo tiene un gran conocimiento. Y Pablo como apóstol tiene una posición excelente, excelente. De él podemos decir con toda soltura, con toda verdad, es el excelentísimo Pablo. De hecho, esta porción de la Biblia, cuando ustedes leen más adelante, se dan cuenta que si el apóstol Pablo tuvo que hablar de sus visiones y de haber ido al tercer cielo, fue porque quería demostrar que era verdadero apóstol y tenía una posición exaltada por eso. ¿Okay? El apóstol Pablo hizo obras poderosas. Mira, hermano, estableció iglesias por montones, usted sabe. Hizo milagros. Hablaba en lenguas. O sea, algunos dicen que hablaba entre 6 lenguas, hasta entre 20 y hasta 30 lenguas. Porque donde fuera, él se comunicaba. ¿Okay? Es un hombre de gran experiencia cristiana. Pero con todo y eso, no dejaba de ser hombre. ¿Okay? Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Mire, lo que vamos a ver ahorita es esto. Sí, miramos que Pablo es un gran hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y sin embargo que era débil. Y por lo tanto es ejemplo para que nosotros sepamos que como él podemos crecer mucho en el Señor, pero que también debemos de tener cuidado siempre porque seguimos siendo hombres. Ahora, esto es cierto de Pablo, que es una columna en la iglesia. Es una columna para nosotros, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que él tenía un problema. O sea, él estaba en un riesgo. Él tenía un peligro. Él tenía un peligro. Eso, la autoexaltación. La autoexaltación.
Y si apóstol Pablo corría ese peligro, siendo columna, como dice la Biblia, de la iglesia, junto con otros apóstoles, siendo él columna importante, fuerte en la iglesia, que sostiene el peso, hermanos, ese es un peligro todavía más grande para nosotros, para mí, para usted, porque la Biblia dice que el Señor vino a buscar cañas cascadas. Nosotros somos débiles cañas. Entonces corremos mucho más peligro. Porque sí tenemos hambre de reconocimiento y sed de elogios, hermanos. Y no tenemos ni la cabeza, creo, ni el corazón, porque nuestra mente piensa en esos reconocimientos y nuestro corazón nos anhela. Por eso no tenemos ni la cabeza ni el corazón para sostener una gloria que sea demasiado grande. Somos como un árbol con poquita raíz, ¿verdad? Y cuando el árbol viene y se carga de ramas o de frutos, y a veces viene un viento, y a veces sin viento, pero como tiene muchos frutos y poca raíz, el árbol se cae, hermano. Se cae por el peso de las ramas y del fruto, o por el empuje de un pequeño viento. Entonces, muchos de nosotros somos así. ¿Ok? Por eso, mire, si es malo exaltar a los hombres de Dios, como Pablo, y que autoexaltara, hermanos, eso es malo también exaltar ídolos. Y así como es malo exaltar ídolos, es malo que nosotros no exaltemos a nosotros mismos. Usted sabe por qué, ¿no? Porque le estamos robando la gloria a Dios, que es el único que se la merece, ¿verdad? Nosotros nos convertimos, cuando comenzamos a exaltarnos en la iglesia, nos convertimos en competencia del Señor en vez de ser siervos del Señor. Queremos, o nos convertimos en nuestra mente, en nuestros corazones, nos convertimos en señores y dejamos ser siervos de Cristo. Cuando buscamos el afecto de las personas en la iglesia, cuando buscamos la lealtad de nuestros hermanos para nosotros, nos convertimos en competencia del Señor. Entonces, como el apóstol Pablo tenía ese problema, aunque usted no lo crea, sí, esa es una debilidad que él tenía, eso explica el versículo 7. Porque 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, vino el aguijón. O sea, ¿por qué vino el aguijón? Porque Pablo tenía un peligro y sabe que Dios lo protegió. Lo protegió de sí mismo. Lo protegió de sí mismo. Porque Pablo era un peligro para sí mismo. Y no solamente era un peligro para sí mismo, sino que una persona autoglorificada, hermanos, vanagloriosa. Nos convertimos en peligro no solo para nuestro bien espiritual, sino para el bien espiritual de nuestros hermanos. Y nos convertimos en un peligro para el evangelio y para la gloria de Dios. Mire, usted sabe cuál es el caso de Cristo Jesús, ¿verdad? Filipenses 2:5 en adelante. Cristo se humilló y tenía todo para autoexaltarse, aún aquí en la tierra. Aún aquí en la tierra. Él tenía todo y nosotros que no tenemos nada. No podemos ser más enaltecidos que el Señor. Eso es un crimen, ¿no? Pero volviendo al punto, dice Pablo, para que yo no me exaltase, dice, entonces pasó algo. O sea, es un peligro universal. Por eso Pablo comienza a sufrir y ahí había una buena razón para ello. Si Pablo, hermanos, no hubiera sufrido, él hubiera sido como un globo. ¿Se han fijado ustedes esos globos aerostáticos que le dicen, creo? Esos globos que son así grandotes, una canastita abajo y unas personitas en la canastita y se elevan al cielo. Pero, bueno, se elevan para arriba, iba a decir también, ¿no? Pues, ¿y para dónde más se elevan? Pero, ¿se ha fijado que alrededor de la canasta llevan unas bolsas? Son peso. Porque esas bolsas ayudan a mantener el control del globo. ¿Qué pasa si le quita todo el peso al globo? El globo sigue subiendo. Claro, hay otras maneras de contener eso, pero el propósito de esas bolsas es de tener una subida rápida o descontrolada. Entonces, ese peso es importante, ¿no? Ese peso es importante. Cuando nosotros nos vanagloriamos, nos inflamos como el globo. De hecho, eso es lo que indica la palabra vanagloriarse. Pablo tenía razones para hacerlo. Mire, antes de ser cristiano, era un judío, era un rabí judío de los mejores, con la mejor educación, mejor conocimiento y muchas influencias. Pero dice, todo lo estimé por basura por el conocimiento de Cristo.
Ya siendo cristiano, pues tiene estas revelaciones únicas, ¿verdad? Entonces, ha hecho tanto, conoce tanto, ¿verdad? Tiene una posición privilegiada, viene de una posición privilegiada que aunque había desechado, había sido privilegiada. Y así que él tenía este problema, ¿no? Y parece que era propenso para eso, y Dios lo sabe. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios le puso una espina. Pero es que antes de hablar de la espina, déjeme decirle esto. Mire, como les decía desde el versículo 1, se está hablando de la autoexaltación. ¿Ok? Pablo, hermanos, no era tentado por las adulaciones humanas. Esas cosas son comunes para nosotros. ¿Ok? Pero Pablo no era tentado por como los hombres comunes, o sea, como nosotros. Su tentación no venía de lo que la gente le dijera y de lo que la gente hablara bien de él. Eso no le interesaba mucho al apóstol Pablo. Creo que no es que quisiera caer mal, pero no dependía de eso. El problema de Pablo probablemente era más serio. Se trataba de una tentación que estaba en su interior. Era su debilidad. Y eso lo hace más difícil de enfrentarla. Los elogios de los demás no se los creía y era fácil de desecharlo. Pero se trata aquí de la autoexaltación. Mire, ¿cómo es esto? ¿Sabe cuál es la autoexaltación? Eso es como cuando nosotros comenzamos a pensar que nosotros tenemos algo único que los demás no tienen. Por ejemplo, puede ser que usted tenga algún don. Usted es evangelista, usted es director de canto, usted es bueno para animar, usted es una persona que es agradable para con los demás. De alguna u otra manera, usted tiene algo que le hace una persona favorecida por encima del resto de la gente. ¿Ok? Entonces, probablemente usted también como Pablo dice, pues, no, yo no necesito que la gente me lo que yo soy lo que yo soy. Ok, ese es el problema. Ese es el problema. Que ese don lo hacía pensar a Pablo y podría hacer pensar a Pablo, a nosotros también como Pablo, que de alguna manera nosotros somos superiores a los demás. Porque nosotros tenemos una experiencia o un conocimiento o un don, ¿verdad? Que es mejor que la de otros hermanos en la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dice el texto. Para que no me exaltara desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ok. Quiero comenzar en este texto a hablar de tres cosas o cuatro cosas. Mire, primero note, esto como introducción de esta porción dice, todo esto me fue dado para que no me enaltezca sobremanera. Ok. Entonces, dice hermano, ¿por qué nosotros a veces pasamos problemas? ¿Por qué hay un sufrimiento? ¿Por qué hay una pandemia? Ok. ¿Se ha fijado que ahorita hay una gran discusión en nuestras redes sociales? Y en algunas, no en todas, ya se comienza a ver bastante que los cristianos están reaccionando y buscando el favor de Dios. Y diciendo que hay que arrepentirse, que si mi pueblo se arrepintiere, ¿verdad? El Señor si mi pueblo me buscar, el Señor va a responder y buscamos la protección de Dios y policías y presidentes y niños y gente, todos buscando en oración a Dios. Son muchos, ¿no? La otra parte, pero todavía la mayor parte, está discutiendo el temor y la política, ¿ok? Pero se ha fijado que sí hay bastante cosas de Dios ahorita en las redes. O sea, mucho más de lo normal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente está entendiendo que nosotros no tenemos poder contra este tipo de problemas. Que no tenemos capacidad de vencer un virus. Un virus invisible. Al ojo humano, invisible. No porque no se pueda ver, sino porque nuestro ojo no tiene la capacidad de verlo, ¿no? Entonces, si usted comienza a pensar, hermano, ¿por qué a veces suceden estas cosas? Es porque Dios sí quiere que la gente se humille ante Él. Dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo me busca. Entonces, porque Dios sí quiere hacernos entender, hermanos, que nosotros no tenemos todo el poder que creemos que tenemos. Como para pensar que no debemos depender de Dios. Ahora déjeme ir a otro punto. Dice el apóstol Pablo aquí,
me fue dado un aguijón en mi carne. Es interesante, ¿no? Que él diga, me fue dado un aguijón. Es como que él dijera, y me fue dado el COVID-19. Bueno, mire, lo interesante de que dijera esto es porque usted y yo no diríamos eso. Lo que nosotros diríamos es, me cayó una enfermedad. Desde el punto de vista religioso popular, la gente está diciendo, es una maldición, ¿ok? O es un castigo, ¿ok? Es un sufrimiento. O en términos bíblicos otra vez, o semibíblicos, ¿no? No porque la palabra no aparezca en la Biblia, sino porque no es el uso correcto, pero muchos diríamos, me ha caído esta cruz sobre mí. Y podría el apóstol Pablo haber usado un lenguaje de ese tipo, pero no habla de esa manera. Dice, me fue dado un aguijón, ¿ok? Bueno, cuando el apóstol Pablo escribe esto, acuérdese usted, que esto lo está contando él como historia personal, o sea, en retrospectiva, viendo hacia atrás. Ya hace mucho tiempo él pasó por esta situación o ha estado viendo esta situación. Y lo que él está diciendo es que a lo largo de la experiencia, él realmente no menosprecia, no ve como maldición, no desacredita el aguijón. No desacredita el aguijón, no habla en términos despectivos del aguijón, ¿lo nota usted? Lo describe, pero no dice, y me cayó un castigo. Nada. No, dice, me fue dado, nada más. No hay un menosprecio, no hay un descrédito a eso. Y la razón es que ahora Pablo entiende que el aguijón terminó siendo una bendición, no por sí mismo, sino por lo que logró. Ok. Bueno, yo espero que después de que pasemos esta experiencia, nosotros hayamos aprendido también esa lección. Yo creo que hay muchas lecciones que deberíamos de estar aprendiendo ahorita. Y que un día de esto nosotros digamos que hemos aprendido lo mismo. Nos fue dado un virus. Nos fue dado, y mire, hermano, yo no quiero ofender a nadie. Porque si alguien de nuestra familia pasa por esto, bueno, si fuera mi familia, lo menos que yo quisiera es que alguno de ustedes viniera y me dijera, hermano, fue una bendición eso. No, hombre, mejor ni se acerque y me lo diga. ¿Okay? Pero si lo vemos desde el punto de vista bíblico, aunque entendemos que el virus o una enfermedad o un aguijón en sí no es una bendición, a lo largo del tiempo y después de la experiencia, vamos a llegar a entender que termina siendo una bendición por sus resultados. ¿Por qué? Porque si no fuera por ese aguijón o por esa enfermedad o por el problema que sea que tengamos, hermano, nosotros estaríamos disparados como el globo o como un barco que naufraga. Es la cosa, o como un avión que se estrella, ¿verdad? Nos perderíamos, hermanos, porque no hubiera nada que nos detenga en nuestro orgullo. Y nos dejaríamos llevar como que nosotros, porque el orgullo nos lleva a pensar que nosotros podemos hacer cualquier cosa. Y aún sin necesidad de Dios. Y no llegaríamos a puerto seguro. La otra cosa que quiero que note es que el apóstol Pablo da dos descripciones y lo primero que dice es aguijón en la carne. Pero la palabra aguijón, hermanos, y en otras versiones se traduce así, literalmente significa espina. Por supuesto, se refiere también a los aguijones o a una puya con la que apoyaban al buey para que camine. Pero se refería también a una pequeña espina. Eso es un aguijón ya, es algo pequeño. Y es interesante que el apóstol Pablo utilice esta palabra aquí. Porque una espina es algo que sí es pequeño, pero sí causa dolor, ¿no? Pero el dolor no es letal. Aflige, pero no nos aplasta. Es pequeño, pero eso aunque pequeño, perfora, irrita, duele, incomoda. ¿Okay? Obviamente menos que muchas otras cosas, pero sí trae un nivel de sufrimiento. ¿Okay? Entonces, lo que aquí se está describiendo, y lo que hace el hermano Pablo, creo, es que está describiendo un problema permanente, constante, lo que nosotros diríamos una enfermedad crónica, que si bien no lo estaba matando ya, no se iba a morir en un mes o 2 meses, es una enfermedad que le iba a causar dolor, incomodidad el resto de su vida, Ahora, ¿por qué pienso que habla de en el sentido de una espina? Bueno, porque otra vez, hermanos, si usted y yo tenemos una enfermedad grave como
Dios no lo quiera, pero cáncer. Y nosotros logramos vencer el cáncer. Pues vamos a hacer lo que mucha gente hace, ¿no? Yo quiero dar testimonio, el Señor me rescató y yo soy sobreviviente de cáncer. ¿Ok? Entonces, es decir, vencer una enfermedad grave y resistir algo duro, difícil, ¿no? Que nos cause dolor, que nos postre, que casi nos esté matando, nos da una oportunidad para jactarnos también, de que somos fuertes, de que somos resistentes, si es que batallamos contra esa enfermedad. Pero mire, decir, hermano, ya hay una espina que... No, eso no nos atreveríamos. ¿Ok? O sea, no tenemos esa satisfacción. O sea, no es lo mismo decir, hermanos, fui atravesado por una espada, recibí un balazo, me atropelló un bus y mire, Dios me salvó. Ve la diferencia, ¿no? Ve la diferencia. Por eso, el problema de Pablo, como la idea era mantenerlo humillado, el problema de Pablo era hasta cierto punto despreciable. No fatal, pero lo mantenía en una angustia constante, una angustia personal, secreta, ¿verdad? Algunos dicen que el problema era un problema de visión, porque aquí dice un aguijón en la carne. Pero lo primero que hemos de entender es que no es del espíritu. En Gálatas 4 dice que los hermanos en Galacia le podrían haber dado hasta sus ojos si hubieran podido. Pero él no está hablando necesariamente de una enfermedad ahí. Esa era una expresión común, como cuando hoy decimos nosotros, si hubieran sacado, dicen algunos, es una idea algo bonita, pero la expresión no tanto, dice, si hubiera sacado el bocado de la boca, ¿no? Mejor decir, si hubiera dejado de comer para darme comer a mí, ¿verdad? Pero lo interesante es esto. Muchas personas dicen, ¿cuál es el aguijón en la carne? Cuando dicen la carne se habla de algo físico, ¿no? Y si usted lee, muchos eruditos dicen, pues, uno dice problema de los ojos. Otros dicen, el apóstol Pablo sufría de dolores de cabeza o de fiebres. Otros hablan de artritis o de reumatismo. Algunos hablan de eso porque el apóstol Pablo, acuérdese, como rabino y representante del Sanedrín en Jerusalén, vivía como un militar. Y de hecho su familia se dice que tenía que ver mucho con los militares. Entonces eran enfermedades comunes para los que habían servido algún tiempo de alguna manera como militar. Otros dicen que el problema de él era un tartamudeo, un dolor de oídos, ¿verdad? O sea, en pocas palabras hay muchas opiniones. La Biblia no dice qué. Pero lo que me gusta es que entre todas esas opiniones y que la Biblia no diga, nosotros nos podemos identificar como compañeros de Pablo. Tal vez por eso la Biblia no lo dice. Porque todos tenemos alguna espina, algo que nos está molestando en nuestra salud, en nuestra vida. Y eso nos hace compañeros de sufrimiento de Pablo, un sufrimiento pequeño, constante. Y es doloroso, no porque sea grande, sino porque nunca se va. Por eso. El problema no es que nos duela nada más. El verdadero problema es que nunca se quita el dolor. ¿Ok? Y Pablo dice, pues yo entiendo eso. Eso es lo que me pasó a mí para que yo recordara que soy hombre débil. Dios me mantuvo humillado. La otra cosa que utiliza para describir este problema, dice, es un mensajero de Satanás. Y dice, para que me abofetee. Y fíjese, la palabra mensajero, ¿qué quiere decir? Que no era Satanás. Era el que le hacía los recados a Satanás. Y otra vez, ¿por qué un mensajero? Porque de nuevo, hermanos, si yo digo, yo he tenido una gran lucha contra Satanás y lo vencí, eso puede darme satisfacción y orgullo. Pero como la idea es humillarme, dice Pablo, pues mira que ni siquiera es el Satanás el que está arruinándome la vida. Es un recadero, un mensajero de él el que me está molestando. Alguien que es menor que el mismo diablo, mucho más débil que el mismo diablo, pero ese es el que me está complicando la vida. Así que otra vez, la espinita o la espina y el mensajero cumplen con el propósito. ¿Cuál es el propósito? Acuérdense. Mantenerlo humillado para aprender a depender de Dios. ¿Ok? Y ese mensajero lo mantenía en una amargura, un dolor en la carne. Y eso cumplía bien con el propósito. Hermanos, la otra cosa que dice es abofetear. Abofetear. Otra palabra que está diciendo, mire,
es que no ha venido aquí con un ejército y me está disparando o me está dando con espada. No, ¿sabe lo que hace? ¡Pah! Me abofetea. Otra vez, es que este problema lo único que hace es humillarme. Como cuando el amo golpeaba a un esclavo en la cara. Eso es lo que hacía. O a los niños, o a un muchacho. El propósito otra vez es humillarlo. ¿No? Entonces, eso de espina, mensajero y abofetear, son cosas que se adaptan muy bien al propósito de humillarlo. Humillarlo. Mira, si fuera una batalla cuerpo a cuerpo, el apóstol Pablo diría, pues yo lucho y peleo, pero no, solo recibe la bofetada. ¿Ok? Esa bofetada, esa espina le recuerda, eres carne, eres humano, subiste al tercer cielo, pero no has dejado de ser como los demás, no eres diferente a los demás. Todavía estás al alcance de Satanás y de sus recaderos. Por lo tanto, recuerda que eres hombre débil y que aún tienes que enfrentar luchas, que aún eres abofeteado y que no puedes vencer esta cosa tan pequeña por ti mismo siquiera. Mira, hermano, estaba pensando cuando a veces nosotros envidiamos a otros hermanos por sus grandes dones. Yo quisiera tener elocuencia y no la tengo, no la tengo. A pesar de que alguno de ustedes pudiera opinar que sí, no la tengo. Y yo veo hermanos que tienen mucha elocuencia. Y estaba pensando, bueno, a veces nosotros sentimos envidia o admiración, decimos, ¿verdad? Por alguno que tiene grandes dones como eso o cualquier otro, ¿no? Pero entienda esto. Si ellos son de Dios, hermanos, si ellos son de Dios, Dios los va a proteger de sí mismo. Y para que no se enaltezcan, les va a dar una espina. Así que usted tiene que entender eso. Hermanos y hermanas que tienen grandes dones, también tienen sus espinas. Si son de Dios, también tienen sus espinas. Ok, entonces hay un propósito, hermano, para las dificultades, para las pandemias, para el sufrimiento, para estas cosas que no parecen destruirnos de un solo, pero que poco a poco se está llevando a la gente, ¿no? De uno en uno, de 10 en 10, de 100 en 100, no de miles, no en millones, no todavía menos. Ok, versículo 8 dice el apóstol Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Ok, déjeme decirle esto. Cualquier cosa que nos haga orar y que nos lleve a orar más es una bendición, ¿no le parece? Es decir, si por la pandemia estamos orando más, ya hay una bendición en eso. Pero no por la pandemia, sino porque oramos más. Esa es la bendición. Bueno, dice el texto que Pablo lo hizo. Dice 3 veces. Tal vez es literalmente que él oró 3 veces. Pero el punto es que él oró hasta que tuvo una respuesta. Ahora, muchos de nosotros pensamos, si yo oro por un problema, Dios me lo va a resolver. ¿Ok? Pensamos que la oración o por orar a Dios todo se puede resolver. Pero no es así. No es así. ¿Por qué? Bueno, yo pienso, Dios honrará la oración. ¿Ok? Y me dará una respuesta positiva. Pero no es así. Si Dios honra la oración y da una respuesta, a veces la respuesta es como recibir oro, ¿verdad? Porque sí, la enfermedad se fue. El problema desapareció, se resolvió. Pero otras veces es como recibir más espinas. Esa es la respuesta. No es como recibir oro, no una recompensa. Es más bien como recibir más espinas. Pero Dios sabe qué es lo que más nos conviene. ¿Ok? Esta espina para Pablo era como una medicina. Dice, le quitan la medicina, el hombre se muere. Se muere de orgullo, de vanagloria. Dice, no te quito la medicina. No te quito el freno. O sea, Pablo entiende entonces que aunque él oró, ¿verdad? Aunque él oró pidiendo a Dios que se lo quitara, evidentemente Dios no lo quitó. Aunque él lo pidió con insistencia. Dios le respondió con algo opuesto a lo que él pedía. Dijo, quítamelo. Dios le dijo, te lo digo. Fue totalmente lo contrario a lo que él pidió. Entonces, por más que pidamos, hermanos, no siempre vamos a ser liberados. Porque las restricciones que Dios pone son para nuestro bien. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, ¿qué le dice el Señor? No te quito la espina, porque la espina te mantiene abajo como hombre y te eleva hacia la relación conmigo, en dependencia.
en dependencia. En otras palabras, esta angustia tuya que es tan grande, esa amargura que llevas por tanto tiempo, ese problema crónico que te está afectando, eso es tu mejor dicha, porque eso te recuerda que dependes de mí. Y yo en mi gracia te doy poder. En otras palabras, la peor experiencia o una fea experiencia en la vida nos puede traer una gran bendición. Una gran bendición. Mire, las represas evitan las inundaciones. Detienen el agua, pero evitan las inundaciones. ¿Okay? Las leyes naturales evitan el caos en este mundo. La vida, hermanos, ¿has visto la vid? Cuando estaba estudiando esto de la vida hace un tiempo, cuando estamos hablando de que Jesús es la vid verdadera, de que la ramita de la vid cuando va creciendo la amarran a una estaca. No es libre, está sujeta a una estaca. Está sujeta a una estaca. Y la vid, si yo fuera la vid, diría, ¿por qué me amarran a la estaca? Suéltenme. Pero lo que pasa es que la vid no tiene fuerza y cae a tierra. Y cuando se riega, o si no se riega, se seca en la tierra rápidamente. O si se riega, se pudre en la humedad. Necesita estar atada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo con esto? Hermanos, a veces hay que aceptar la espina, porque nos salva de males mayores. Mire, probablemente algunos de nosotros están descuidando en la relación con Dios. Y viene este problema. Y este problema nos está salvando de nuestro deterioro espiritual completo. Y dice el Señor, lo que tienes es mi poder para enfrentar este problema. No trates de cambiar tu situación. Trata de cambiar tu actitud conmigo. No se trata de cambiar tus circunstancias, sino de cambiar el resultado de tus circunstancias en tu relación o en tu comunión conmigo. Por eso el apóstol dice en 10 y 11, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y no solo debilidades, hablando de la espina, dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en pandemias, hermano. ¿Por qué dice? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice en el 12, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que en aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Okay. Esto parece contradictorio a todo lo que se ha dicho, ¿no? Pero mira, hay dos consecuencias de la espina. ¿Cuál es? Dice, ahora me gozo en mi debilidad. En otras palabras, me mantengo humilde y reconozco que el poder no es mío, es del Señor. Es del Señor. Por 14 años no habló de esa exaltación de ser llevado al tercer cielo, porque realmente fue un hombre humilde. Y ahora lo cuenta, según el versículo 11. Pero lo cuenta bajo circunstancias obligadas. En otras palabras, los hermanos lo empujaron, le arrancaron la historia, le impusieron necesidad de decirlo porque él debía demostrar ser un apóstol. Aunque diciendo que es un apóstol, al mismo tiempo dice, pero esto tampoco es nada. En el versículo 12 dice, con todas las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, las que él ha hecho. Así que al contar su historia todavía es modesto. La cuenta por obligación, pero todavía es modesto. ¿Sabe por qué? Porque la espina cumplió el propósito. Ok, ya se hizo largo, ¿verdad? Y dije, es que no lo voy a hacer muy largo. Bueno, pues que me cuesta. Pero déjenme ir terminando. Ok, para lo que ya están desesperando y antes de que se me vayan todos, ¿verdad? Déjenme ir terminando aquí. La conclusión sería esta, hermanos. Si yo no recibo la lección, si yo no entiendo el propósito de la espina, de una enfermedad, de una pandemia, de estar encerrado, si no entiendo los propósitos, si no veo las ventajas que esto me está produciendo espiritualmente, lo que va a pasar es que yo me voy a amargar. Y voy a entrar en rebeldía con Dios, en desacción, en blasfemia, en renegar de Dios, como hacen muchos y que dicen que se vuelven hasta ateos. Y lo que va a pasar muchas veces es que si yo no entiendo esto, y la espina me está evitando el caer, y yo no lo entiendo, lo que va a pasar es que más bien me va a producir otros pecados, otros vicios en mi vida. Porque no va a cumplir con su verdadero objetivo, que es evitar la tentación. Porque como yo no conozco a Dios y nosotros a veces no entendemos, oiga, bueno, ¿qué tiene de bueno una pandemia? En la pandemia no, pero lo que Dios puede hacer y está haciendo entre nosotros, sí. Y si yo no entiendo esto, hermanos, yo no voy a evitar la tentación.
No evitarla en tentación. Y si no entiendo el propósito de la vara, de la corrección, de la restricción, ¿ok? Entonces voy a ser preso, hermanos, de nuevas locuras. Por eso, en medio de esta situación, tenemos que seguir orando para que por la aflicción, es decir, por medio de ella, sigamos, o en medio de ella más bien, sigamos creciendo en gracia y sigamos aprendiendo a depender del poder de Cristo en nosotros. Porque al final, hermanos, el único que puede resolver esta situación y el único que tiene el control del mundo, pase lo que pase, es Dios, Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. La espina no nos va a sanar, pero la espina nos puede ayudar a la madurez, a evitar el pecado. Déjeme decir una cosita más. Las espinas, las medicinas amargas, si usted quiere, los dolores en sí mismos no traen un buen resultado por sí mismos. Hay complicaciones en la vida que no le van a traer ninguna buena recompensa. Es más, hermano, ni siquiera el trabajo duro que usted hace a veces le trae buena recompensa y no salimos de pobres. La razón es esta, porque se está padeciendo sin esperanza, sin Cristo, porque se está padeciendo sin un Salvador a quien recurrir, porque se está trabajando sin recibir ninguna gracia y sin acceso a la gracia. Por lo tanto, no hay un Señor, un Dios, un poder, una gracia que los proteja. Por eso tenemos que buscar a Dios ahorita. Por eso tenemos que clamar a Dios como nuestro refugio. Hay una cosa que usted y yo debemos de considerar, hermanos. Esto de espinas es parte de la experticia de Dios en Cristo Jesús. Porque usted sabe que Él llevó una corona de espinas. Por eso Él entiende. Él entiende esto de las espinas. Y por eso Él puede ayudarnos. Por eso Él quiere ayudarnos. Por eso Él entiende que las espinas son para algo mejor. Dice el libro de Hebreos que Cristo sufrió todo lo que sufrió porque contempló la gloria que le esperaba delante. Él entiende que las espinas a veces son para algo mejor. Las espinas de Cristo fueron para algo mejor. Entonces nuestras espinas, nuestro problema, nuestro sufrimiento, nuestra aflicción ahora, hermano, que también sea para algo mejor. Que tu aflicción ahorita también sea para algo mejor. Lo que tenemos que hacer en medio de esto, oremos al Señor. Y sí, yo creo que tenemos que orar porque quite la pandemia. Pero más que orar porque quite la pandemia, hermanos, es porque podamos ser fortalecidos en Cristo, en su Hijo. Oramos a Dios para que nos dé fortaleza en Cristo, para que conozcamos su gracia. Mire, ¿sabe por qué muchos de nosotros ahorita, por ya varios días, no hemos andado en la calle pecando y peleando y haciendo maldades o lo que sea? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha restringido. Dios nos ha restringido. Y démosle gloria a Dios por eso. Porque si no fuera porque Dios a veces nos restringe, no aprendiéramos a crecer y a valorar las cosas que tenemos en Él. Piensen en esto. Piensen en esto y glorifiquen a Dios cuando oran y denle gracias y pidan lo que hay que pedir realmente, que es la fuerza de Cristo para soportar todo esto. Y salir de aquí con lecciones aprendidas y una mejor comunión con Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano Julio. Dios me lo bendiga. Y gracias a Dios que hemos podido escuchar el mensaje en esta noche. Vamos a tener un par de oraciones, hermanos. La primera, vamos a darle gracias a nuestro Señor por haber escuchado la palabra. En esta oración, pues vamos a darle gracias a Dios que premie los esfuerzos de nuestro hermano y que siempre nos permita estar pendientes de lo que hemos aprendido y poderlo poner por práctica. Vamos a suplicarle a nuestro hermano Edwin de la Congregación de Santa Rita que sea quien nos ayude en esta primera oración. Hoy sí. Oramos, hermanos. Agradecidos estamos contigo, Señor, en esta noche porque nos brindas la oportunidad, Padre, primeramente de glorificarte, a ti que te mereces toda la honra, toda la gloria,
y te mereces toda la alabanza, Señor. De igual manera, agradecidos estamos contigo porque le permites a nuestro hermano Julio enseñarnos de este mensaje, Padre. Bendícelo a él, a su familia, Padre, que siempre siga en tu obra, haciéndolo de la mejor manera, Padre, y a cada uno de nosotros que hemos aprendido en esta noche, en nuestros hogares como cristianos, como hijos tuyos, Señor, que nosotros todo lo que escuchamos lo atesoremos en nuestro corazón y, Señor, no solamente lo dejemos guardado, sino que nosotros lo llevemos a la obra y que reconozcamos que cada una de esas aflicciones que muchas veces tenemos nos ayudan a que nosotros, Padre, en nuestro cristianismo, vaya creciendo, que nosotros siempre te vayamos alabando y te vayamos dando la gloria a ti, Señor, para que nosotros lleguemos a entender que vamos cambiando, Padre, en cada una de nuestras vidas. Señor, bendícelo a Él, premia cada uno de los esfuerzos que Él hace al prepararse. Igual cada uno de nosotros, Padre, siempre bendícenos en estos momentos de necesidad, en estos momentos de angustia que se vive a nivel mundial, Padre, que cada uno de nosotros reconozcamos que solamente tú eres el único el cual nos puede sacar adelante y todo se va a hacer de acuerdo a tu divina voluntad. Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a suplicar a nuestro hermano Juan Ramón que nos ayude con una alabanza más para poder glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Al terminar esa alabanza, pues vamos a tener también la oración para despedirnos en esta noche. Hermano Juan Ramón, por favor. Gracias, hermano. El cántico 602, por favor. Cántico 602. Cántico 602. Entonamos el cántico. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén. Muchas gracias, hermano Juan Ramón. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido en esta hora alabar su nombre y también podernos acercar hasta su trono por medio de las oraciones. Vamos a tener una oración más para podernos despedir en esta noche, a ponernos en las manos de Dios para que podamos descansar y según su voluntad nos podamos levantar el día de mañana, a ocuparnos con las cosas que se nos permita hacer el día de mañana. Vamos a tener esta oración, vamos a suplicarle a nuestro hermano Alexander Leiva si nos puede ayudar con esta oración para podernos despedir. Y pues al final, pues solamente nos quedamos en nuestros saludos y también para organizarnos para la próxima reunión. Bueno, Alexander. Oramos, queridos hermanos. Gracias, amado Dios, por la bendición que nos das de culminar este día, Señor, de la mejor manera, estudiando tu palabra, Señor, en comunión con nuestros hermanos. Y en esta hora, Señor, queremos encomendarnos a ti. Para esta noche podamos descansar de la mejor manera, Señor, y podamos despertar el día de mañana. Sabemos que algunos están trabajando, sabemos que otros pues están en sus hogares, pero te pedimos que todo lo que hagamos el día de mañana, todo esto que resta la semana, todos estos días, siempre sean obras que las encomendemos a ti y por supuesto que tratemos de glorificarte todos los días que estemos vivos, nuestro Dios. Te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por los hermanos que están sirviéndote, ayudando, Señor, para que nosotros podamos estar aprendiendo más de ti y te damos gracias por darnos esta hermosa oportunidad de aprender mucho, Señor, y ponerlo en práctica, por supuesto. Te damos gracias por todo, nuestro amado Dios, y te glorificamos y te bendecimos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano.
Muy bien, Dios me los bendiga, hermanos.